Oremos. Señor Dios, muchas gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Bendiciones de familia, bendiciones de nuestros recursos, casa, hogar, comida, bendiciones de nuestros talentos, nuestras habilidades. Ayúdanos a recordar la fuente de todas estas cosas y usarlas en servicio a ti. Hoy también ayúdanos en nuestro estudio de la palabra, entender lo que dice, aplicarla en nuestra vida diaria y seguir paso a paso en tu camino, creciendo en la fe, siempre apoyando unos a otros. Ah, Todas estas cosas pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Bienvenidos a todos ustedes. Buenos días. Hoy tengo como dos secciones diferentes que quiero estudiar en ese Evangelio de Mateo. Y entonces vamos a estudiar una sección que es sobre la familia de Jesús, una historia muy interesante. Y también vamos a estudiar otra parábola brevemente. Entonces empezamos con Mateo 12, 46 a 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querrían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Muy bien. Jesús está enseñando como lo normal, como es su hábito, hablando con la gente y llegaron su familia de la sangre, mamá y hermanos. Y en respuesta a su pregunta dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mis discípulos, esos que siguen los mandamientos de mi padre, esos son mis hermanos. Y no debemos acusar a Jesús aquí de grosería ni una falta de respeto. Simplemente su familia no tenía prioridades correctas. Y no podemos ver eso tanto en como la historia de Mateo, pero Marcos también recuerda ese incidente en su evangelio. Entonces, ¿alguien puede buscar Marcos 3 20 y 21 para leer, por favor? Porque esa historia de Marcos nos da un poco más del contexto sobre la actitud de los hermanos. ¿Alguien lo tiene? Marcos 3 20 a 21. Luis Jonas Gracias. dice, Jesús y su a ver, 20 y 21. 2021, sí. Ay, que estoy abriendo aquí la página. Ay. No hay problema. Ya, dice, y se agolpó, perdón, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera, no, a ver, Sí, está Marcos, fuera de sí. está fuera de sí, ya, perfecto. Entonces, ¿qué más información recibimos de Marcos? ¿Qué era el propósito de esa visita? No era una visita de, ¿cómo estás, Jesús? ¿Cómo van las enseñanzas aquí? Bien hecho, predicando en el nombre del Señor. No, vinieron para prenderle, porque pensaron que su hermano.
estaba fuera de sí. Entonces, por eso, con la ayuda de un poco más información de San Marcos, podemos ver que la familia de Jesucristo no tenía las prioridades correctas en cuestión de sus enseñanzas y su obra. Y el punto de Jesús a decir estas cosas: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano. Una relación espiritual con Jesús es más importante que cualquier relación de la herencia. Y tengo 4 versículos. Yo voy a buscar el primero. Si otros pueden buscar de Gálatas, de Romanos y de Primera de Juan, le agradezco. Efesios 2:19 dice así: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Esa es una bendición que viene de la obra de Jesucristo. Ah, unos versículos antes dice: pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hecho cercanos. Ah, nuestra membresía en la familia de Dios es una bendición que viene de la obra de Jesucristo. Gálatas 6:10, ¿alguien lo tiene? ¿Está bien? Yo lo leo. Yo lo As- tengo, ok, Jonas. Así bien pueda. que sí, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, de nuevo, una descripción de la iglesia como una familia en que Jesús es nuestro hermano y el Padre es nuestro Padre. A pesar del pecado que nos separaba en el pasado, ya somos reconciliados con Él. Romanos 8, ¿alguien lo tiene? Romanos 8:17. Leo. Sí, Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Puedes leer más eso. Amén. sí. Entonces, hijos y herederos. No, no solo un hijo, sino un hijo que va a recibir la herencia. Un hijo que es digno de recibir todas las bendiciones que vienen de su padre y disfrutar todas ellas. De nuevo, por nuestra relación con Dios, que solo viene por la sangre de Jesucristo. Primera de Juan 3:1, yo lo leo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, de nuevo, Juan, Pablo, los apóstoles usando esa imagen de la familia en la fe, de nosotros como hijos de Dios. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Y ser un hijo de Dios tiene consecuencias en el mundo, porque el mundo no le gustó a Jesús y ni le gusta, ni nos gusta a nosotros, porque somos sí somos de la familia de Dios, no somos en como el cuadro del mundo y somos enemigos opuestos de los deseos del mundo y lo que quiere a los que son del mundo. Pero ahora tenemos muchos ejemplos y por supuesto existen muchas más de esa descripción de la iglesia como familia, creyentes como familia.
y la importancia y las bendiciones que viene de esa caracterización, que somos herederos, hijos, recibimos bendiciones, todas estas cosas. Ahora una pregunta interesante para nosotros, que vamos a discutir un poco, que es hermanos de Jesús. Para los que dicen que María, madre de Jesús, siempre era virgen, este versículo causa problemas. Unas sugerencias ah, que la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, y otros tienen para explicar este versículo, y hacerlo como mezcla con la idea que Jesús tuvo hermanos. Son hijos de José, de una esposa anterior, quien murió. Y, y eso es posible, que José tenía a otros hijos y esos ahora son medio hermanos de Jesucristo porque esa esposa murió. José se quedó con los hermanos y ahora tienen una familia más grande. Posible, pero el problema con eso es que la Biblia nunca menciona a esa otra esposa, nunca menciona a los otros hermanos que ya existían durante el viaje de José y María hasta Belén para el nacimiento de Jesús. No menciona a esos posibles hermanos durante su viaje a Egipto para huir de Herodes. Entonces, mientras es una posibilidad, no hay evidencia para eso en las escrituras. Otra sugerencia de los que creen que María siempre era virgen son primos, muy improbables por la palabra usada en griego. Hay una palabra en griego para hermano, hay una palabra para primo y la palabra que se usa es la palabra para primo. Entonces, yo no estoy convencido por ese. O otra posibilidad que dicen es, vienen de una familia mixta en alguna manera, que quizás José todavía tuvo otra mujer, que es otra combinación. En alguna manera no son hijos de María, pero todavía son hermanos de Jesús. Pero esa situación no era muy común en ese día, con sus reglas como de matrimonio y todo eso. Y no es la lectura natural de la historia. Cuando leemos que alguien tuvo hermanos, que los hermanos de alguien visitó a esa persona, lo que automáticamente pensamos es que tienen el mismo madre, que van visitando a esa persona. Si no tenemos más contexto y no tenemos detalles sobre esa familia, es la lectura natural entender que son hermanos de la sangre. Y creo que otro versículo que es importante en esta discusión es Mateo 1, 24 a 25. Yo voy a ah, leer los versículos y quizás ustedes pueden responder con cómo nos ayuda a entender si María siempre era virgen o no estos dos versículos de Mateo 1, 24 a 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Cuál frase allá nos da una pista sobre esta cuestión? No la conoció, puede ser. Sí, no la conoció hasta que. Hasta que es Ujú, muy importante, porque hasta que significa después de ese evento, sí, exacto. la conoció. Esa es la lectura Es- natural de la frase, que después de ese nacimiento milagroso de Jesucristo,
eran como esposo, esposa normal, y tenían hijos de su relación después de ese nacimiento del Espíritu Santo, mientras no la conocía, hasta que nació Jesús y después la conoció. Eso es la lectura natural. De nuevo, uno tiene que como leer en una manera que no viene naturalmente para entender en otra manera. Entonces, ah, aún hay teolo- teológicos luteranos que dicen que María era virgen. Y eso es porque nunca dice específicamente que no era, pero tenemos muchas pistas y del contexto y todo eso que no, no era y tuvo otros hijos. La diferencia de los luteranos y de la Iglesia Católica Romana que dicen eso es que los luteranos todavía no adoran a María, es solo como un ejemplo muy bueno, alguien por quien damos gracias a Dios, pero no oremos a Él, en contraste con los católicos romanos. Veo un mano. ¿Quién es? ¿Es Marian? Hermanos, eso que usted nos está enseñando, ahí no está muy claro la, esa palabra que dijo Jesús, ¿quién es, quién son mis hermanos? No está claro porque en realidad no sabemos así, la Biblia no lo dice, así a- a- que sea cierto que eso de que el Señor no conoció hasta después que nació Jesús, pero no dice explícitamente si tuvieron más hijos después de Jesús. Yo no lo encuentro por ningún lado, pero yo les digo, hermanos, que sea una cosa y la otra, yo me quedo o me quedo para mí pues con con lo primero, porque cábalas son cábalas, no es decir, ciertamente como usted lo acaba de decir, no hay un libro, no hay, en la Biblia no lo dice, entonces nosotros nos creemos, nos quedamos con Jesús, porque como dijo usted, José de pronto tuvo otra mujer y tuvo otros hijos, y esos automáticamente serían hijos de Jesús, pero no lo dice la Biblia ciertamente, así es, esto es así. Eh, Me perdonan de pronto si me equivoco en mi apreciación, me perdonan los hermanos y si usted nos puede dar un poquito más de amplitud en esto que yo pienso, porque ya usted sabe lo que yo estoy pensando, ¿no? Los luteranos nos caracterizamos porque decimos al pie de la letra lo que dice la Biblia. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Les habló el hermano Miguel. Gracias. Sí, voy a leer de nuevo lo que dice la Biblia aquí. Le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Leyendo estas palabras, es claro que María y hermanos de Jesús están afuera. Naturalmente, en mi opinión, yo leo como hermanos de la sangre de Jesús y porque vienen con la madre, son también hijos de María, pero hay otras personas que entienden en maneras diferentes. Y
en esta cuestión no queremos luchar tanto ah, con las personas porque, como dijiste, no tenemos explícitamente. Quisiéramos unos detallitos más para tener muy claro como la cuadra de todo eso. Pero el problema es que cuando los católicos romanos como retorcen las escrituras, decir que no siempre que María siempre era virgen, pero también es digno de nuestras oraciones, nos redime con Jesús también. Y es cuando usan como los versículos, decir estas cosas específicamente. En la cuestión de si María siempre era virgen, eso no tiene que hacer con nuestra salvación, si estamos entendiendo en la manera correcta. Veo la mano de Pastor Henry y de Benjamín después. Hola, mis hermanos, muy buenos días. Muy bueno el punto que pone Mariano, porque podemos ir y tal vez Jonás nos puede explicar un poco más la palabra conocer. Si usted lee, por ejemplo, en Génesis 4, creo que el 1, 4:1, que dice que luego Adán conoció de nuevo a Eva y ahí fue donde nació Sem. Y luego, pues, la Biblia usa mucho esa palabra conocer para hacer referencia a la vida sexual. Entonces, en Mateo, cuando estamos leyendo ahora, y no conoció a su mujer, o sea, a María, hasta que nació, pues, Jesús. Entonces, tal vez es como esa palabra que la Biblia lo traduce así. La palabra conocer es en los idiomas originales, tal vez Jonas puede explicar un poco más, que no es la palabra conocer como nosotros lo usamos, porque yo digo, yo los conozco a ustedes, pero nunca hemos tenido nada sexual, sencillamente que yo sé quién es usted, quién es el otro, pero en los idiomas originales se traduce esa palabra y tiene otro sentido. Pero otra vez puede Jonas explicarnos un poco más y yo creo que así le queda más claro a Mariano y a todos. Sí, gracias por desarrollar la pregunta. Génesis 4:1 sí dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y en hebreo es un eufemismo para las relaciones sexuales. En el contexto de un matrimonio, cuando dice conoció ese hombre a esa mujer, sí, es un eufemismo para las relaciones sexuales, por no escribir esas palabras, pero para transmitir esa idea de eso es lo que está pasando. Entonces, por todo el Antiguo Testamento, en hebreo, usa esa palabra. ah, y porque Mateo está escribiendo con una herencia del hebreo, Mateo está un judío, eh, como siguió siendo una manera de decir esas cosas en una manera educada, podríamos decir, y no grosera. Entonces, por eso conoció en Mateo 1, no significa como encontrarse, es como si no hubiera ni encontrado a ella antes, es que no la conoció en una manera sexual. No han, ah, ¿qué es la palabra? No han cumplido su matrimonio hasta ese tiempo después del nacimiento de Jesús. La palabra es Benjamín, consumado, no han consumado el consumado, eso, matrimonio. sí, eso. Benjamín, bien pueda. Benjamín, si está hablando no sale el sonido, lo siento. Hola, Ahora, hola. Sí,
Bueno, buenos días nuevamente. Bueno, hay eventos que suceden en nuestra vida cotidiana, el cual, si alguna persona tiene un credo, digamos, cree en algo, lo asocia. Lutero me ha enseñado que no estamos obligados a creer en algo que no estemos de acuerdo, o sea, no nos pueden obligar, él nos da, para no extenderme mucho, como él defendió, la fe está muy explícito. Ahora, si nosotros aceptamos, como acepté, el instrumento otorgado por Dios, que es la fe, realmente no veo conflicto. Sin embargo, el ser humano es así. Nuevamente lo menciona la de un viejo. Para ser más explícito, hay situaciones que tú quieres hacer y se presenta lo que decimos coloquialmente un contratiempo o algo. Y si está asociado con tu fe, puede pasar hasta las burlas de la otra parte, porque mm, especialmente los que utilizan las obras. Pero no trato de confundir ni nada, simplemente es solo escritura, solo gracia y solo fe. ¿Por qué? Porque en esa época, digamos que, como para dar un ejemplo, no habían celulares y ellos no estaban sometidos a esa su vida cotidiana y el tiempo les decía todo. Igualmente ahora. Espero haber sido claro, mis hermanos. Bendiciones. Muchas gracias. Entonces, si no hay más preguntas sobre los hermanos de Jesús, voy a resumir como eso. La Biblia sí habla sobre hermanos de Jesús. Mi lectura naturalmente es que sí son hijos de María. Hay unas posibilidades que no es, pero naturalmente leemos como hermanos de Jesús. Y últimamente, si no estamos diciendo que María es como digno de oración, digno de alabanza, si solo estamos diciendo que María era una mujer buena, bendecida por Dios, como dice la Biblia, pero una pecadora como nosotros, no hay problema en tener una opinión un poco diferente porque no es como una doctrina clave. Benjamín, pueda. Me disculpa por no haber sido claro. Está la incertidumbre para nuestra naturaleza humana. Solo por fe lo creo, no hay duda. Lo importante es nuestra lucha diaria, nutrir nuestra fe, fortalecerla. ¿Cómo? Por medio del Evangelio, siendo orientados por el Espíritu Santo. Realmente ahí no hay duda. Básicamente es eso, hermanos. Sí, muy bien dicho, que por la fe somos firmes, pero sigue esa lucha contra el hombre viejo, contra la razón humana que tiene influencia de ese hombre viejo que dice, no es posible, no es posible, pero por fe creemos estas cosas. Entonces, vamos a estudiar una parábola. Es una parábola muy breve, no es tan larga. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace agua, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿De qué habla esta parábola? Cuando Jesús no da explicaciones, unas veces es un poco difícil para nosotros entender las parábolas, pero podemos usar el contexto y otras partes de la Biblia para entenderlas. Vamos a practicar nuestras habilidades de entender parábolas. Un repaso de lo que vimos, creo que hace una semana, quizás hace 2 semanas.
Cuando miramos a una parábola, ¿qué checamos? El contexto de qué tipo de enseñanzas está diciendo Jesús antes de la parábola, porque la parábola va a relacionarse con esas enseñanzas antes. ¿Qué es el tertium comparaciones? Tertium comparaciones, si recordamos, viene del latín. En una comparación, hay una cosa que es semejante a otra cosa. Tertium comparaciones es la conexión entre estas dos cosas, que es el punto clave de la conexión, la comparación entre estas dos cosas. Y no perder el bosque por los árboles. Entonces, no queremos enfocarnos tanto en los detallitos que perdemos el gran punto de la parábola. Entonces, aquí tenemos de nuevo la parábola de Jesucristo. ¿Qué es el punto clave en esta parábola? La comparación más importante. ¿Qué piensan ustedes? Solo por fe somos hermanos. Sí, por la fe. La fe es como una semilla, vemos eso en otras partes, pero muchas veces para identificar ese punto clave es tan simple como ¿cómo empieza? Reino de los cielos. Ah, ok. Estamos hablando de los reinos de los cielos. Eso es un parte. Es semejante la comparación al grano de mostaza. Entonces, reino de los cielos, grano de mostaza. Y lo que tengo aquí son las palabras, pero yo las puso con colores para identificar cuáles son los puntos claves y cuáles son detalles que vienen de contar una historia. Son partes de la imagen que hace Jesús, pero no son como el punto clave. Entonces, reino de los cielos, semejante grano de mostaza. Las dos cosas que se comparan. Que un hombre tomó y sembró en su campo, es desarrollando la historia el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Entonces, reino de los cielos y mostaza muy pequeña al principio, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Entonces, ¿en qué sentido es el reino de los cielos similar al grano de mostaza? Empieza muy pequeña pero después crece a ser muy grande. Y podemos verlo en el libro de Hechos, como los discípulos crecen de solo pocos a ser miles y miles de creyentes, hasta hoy en día, donde hay billones de cristianos, miles de millones de cristianos hoy en día. Pero empezó muy pequeño. El rojo, la comparación importante. Verde es el verbo importante, crecer, y no queremos poner demasiado atención en los detalles como pájaros en el árbol, sembrando. En la parábola del sembrador, esa acción tiene un punto más importante, pero en esta parábola el punto no es sembrar, el punto es el crecimiento de una semilla pequeña en una semilla muy grande. Ahora, tenemos una práctica. Vamos a practicar decidiendo si los siguientes interpretaciones de la parábola entienden bien la parábola o no. Entonces, antes de practicar, mira de nuevo el punto clave de la parábola y los detallitos y vamos a decidir si estos ejemplos entienden bien el punto de la parábola o no tanto. Mari, una pregunta antes de empezar. Y disculpa, ¿tiene nombre esa parábola, esta que estamos viendo, o no? De la semilla de mostaza, Una no, semilla mostaza, ya. cuando Ok. hablamos de la parábola. Muy bien. Una persona dice, el punto de la parábola es que Jesús está preparando moradas para nosotros
sus pajaritos. ¿Esa persona entendió bien el punto clave de la parábola o no? Yo diría que sí, hermano. ¿Y me permite dar una explicación, por favor? Sí, Bueno, explique. gracias. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ellos podían sanar, curar, incluso los apóstoles. En Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En la iglesia primitiva Hechos 8:4 dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. A mí me encanta mucho la parte en que dice que iba por todo el mundo, incluso los apóstoles esparciendo semillas. ¿Por qué me sucede algo similar? Porque la obra del Espíritu Santo en el corazón no me pertenece. Mi misión es esparcir la semilla, esparcir la semilla. Mm, Pienso que no la descuido porque los resultados evidentemente se ven con el tiempo y lo que siempre hemos dicho, el tiempo. Ahora, en relación al comentario del hermano, sí, alimenta a los pajaritos. Gloria a Dios. Espero haber sido claro. Sí, estoy de acuerdo que es una responsabilidad de nosotros sembrar y también que los apóstoles sembraron, pero el punto clave de esa parábola no habla sobre esa acción. Es una enseñanza del crecimiento, de lo que hace una semilla pequeña a empezar a ser grande. Entonces, no creo que esa persona entendió el punto clave porque Jesús está hablando del crecimiento de la iglesia, no de su preparación en el cielo para nosotros, sus pájaros. Entonces, eso sería un ejemplo aquí de tomar detallitos y hacer los detallitos más importantes que el punto clave en la parábola. Entonces, estoy de acuerdo con mucho de que usted dijo, pero creo que esta oración aquí pierda el punto clave. Gracias, hermano Jonás, por la aclaración de la duda. Voy a profundizar un poco sobre el tema en la palabra de Dios para enriquecer y cultivar mi fe. Más agua viva. Bendiciones. Gracias. Ahora otro ejemplo. Pensamos que esta persona entendió el punto de la parábola. El punto de la parábola es que el reino de Dios empezó muy pequeño, pero creció mucho. ¿Esa persona entendió el punto clave de la parábola o no? ¿Qué pensamos? Mari tiene la mano arriba. No, fue de la pregunta anterior, perdón. Ajá. Yo diría que sí, esa persona entendió el punto clave de la parábola, porque es semejante al grano de mostaza, muy pequeña hasta mayor. Entonces, el punto de la parábola es que el reino de Dios empezó muy pequeño, pero creció mucho. Y podemos ver eso en la historia. Empieza con solo Jesús predicando y llegamos a todos nosotros. Entonces, en una manera, todos nosotros estamos involucrados en esta parábola porque somos parte del reino de los cielos que creció de poco hasta mucho. Un punto de la parábola podríamos ver en la obra de Jesucristo, como sus enseñanzas empezaron en un lugar específico, pero llegaron hasta los fines del mundo. ¿Qué pensamos? ¿Esa persona entendió el punto clave de la parábola? Diría que sí, porque el punto específico donde él empezó y hoy en día está en todas partes del mundo.
Sí, estoy de acuerdo. Entendió esa idea de empezar muy pequeño y crecer hasta ser muy grande. El punto de la parábola es que como la semilla de mostaza tiene olor quemante, el fuego del Espíritu Santo enciende a la iglesia. ¿Qué pensamos? ¿Esa persona entendió el punto clave de la parábola o no? ¿Alguien quiere adivinar? Estoy Bueno, buscando cómo sustentarlo también, bíblicamente y no lo encuentro. Mari tiene una. sí, yo digo que de alguna manera también entendió porque aquí dice la semilla de mostaza tiene olor quemante y el fuego del Espíritu Santo, perdón, el fuego del Espíritu Santo enciende la iglesia y efectivamente el Espíritu Santo es el que mueve la iglesia, pues la enciende si no fuera por el Espíritu Santo no habría iglesia, para empezar. O sea, no habría Sí, hermanos, la fe y todo lo que es el que nos guía y nos da entendimiento de la palabra. y esa es una dificultad que tenemos muchas veces con interpretación, porque esa persona dice algo que es verdad, pero esa parábola específicamente no tiene mucho que hacer con ah, el fuego del Espíritu Santo o cosas así. Podríamos entender como, sí, el crecimiento es solo posible por la obra del Espíritu Santo, pero la parábola solo habla como la comparación entre empezar pequeño y crecer a ser grande, no habla sobre la manera de crecer. Entonces, lo que estoy intentando de demostrar a todos ustedes es que van a encontrar en el mundo tantas cosas que la gente dice que la Biblia dice en esta sección. Y quizás tienen razón, pero muchas veces no están como enfocando en el punto clave de la enseñanza o están tomando otras partes de su conocimiento de las escrituras y están poniendo detallitos que no son tan importantes. Cuando hablamos de las parábolas de Jesucristo, queremos enfocar en las comparaciones grandes y no en las cosas inespecíficas. Por ejemplo, la parábola no habla nada sobre el sabor de mostaza, porque el sabor no es el punto de comparación, es el tamaño. Y por eso yo diría que no es apropiado comparar el sabor, el olor de semilla con lo que hace el Espíritu Santo. El tamaño sí es el enfoque, el sabor no. Entonces, enfocamos en la comparación clave. ¿Es posible ver conexiones? Por ejemplo, sembrando semillas, por ejemplo, el Espíritu Santo hace crecer la iglesia, pero no queremos perder el punto clave por esos detallitos. Veo dos manos, Benjamín y después Mariano. Le cedo primero a la hermana, después yo mis disculpas, hermano Jonás. Tranquilo. Gracias por eso. Mariano, ¿tiene algo para añadir? Mm, Hermano, estamos hablando del grano de mostaza. Yo tenía una cría de canario en una jaula, cuando aquí en Colombia se podían tener los pájaros enjaulados. Ya no, porque es delito. Pero en ese tiempo uno criaba canarios y la comida del canario, el 1A, era la semilla de mostaza. Entonces yo tenía que comprar eso viene en una ramita y la ramita tiene varias vainitas y dentro de la vainita está el granito de mostaza. Como usted dijo, es muy pequeño.
el grano de mostaza. Y esa era la comida de los canarios. Puedo decirle con autoridad que el grano de mostaza sí es pequeñito. Cuando se siembra el grano de mostaza, a los que cultivan la mostaza, pues ya casi no la cultivan porque ya no se tienen canarios que coman mostaza. Entonces, eso era como un árbol y el árbol tenía varias vainitas y esas vainitas, usted me entiende que es una vainita, ¿no? Donde venía la mostaza, era un grano pequeño Ok. y yo alimentaba 10 canarios con una sola vainita de esas, porque las vainitas te estaban llenas de mostaza. Muy pequeñito era el grano, o es pequeñito el grano de mostaza. Ya casi no se cultiva porque, como les digo, ya prohibieron tener los animales en jaula. Entonces, hermano, sí es cierto que el grano de mostaza es pequeño. Ojalá los hermanos un día fueran al mercado donde venden ramas y preguntaran para que sepa realmente lo que el hermano, lo que la palabra de Dios, lo que Jesús quiso decir, un grano de mostaza, lo pequeño que es. Hermano, que Dios los bendiga en el día de hoy. Muchas gracias por compartir eso. Sí, tener ese conocimiento de las cosas de que habla la parábola nos ayuda en entender la imagen que Jesús está mostrándonos. Eso es muy interesante, gracias. Y en conclusión, esta parábola habla sobre el crecimiento de la obra de Jesús y de su iglesia. Era parábola, pero también era profecía, como vimos la semana pasada en Pentecostés. Yo hice ese estudio anteriormente. Ya no es la semana después de Pentecostés. Unas semanas después de Pentecostés estamos con el crecimiento muy grande de la iglesia. De orígenes humildes, un lugar específico, la obra del Salvador llegó hasta los fines de la tierra. Entonces, eso es todo lo que tengo por hoy. Muchas gracias, como siempre, a todos ustedes. Ha sido una bendición estudiar la palabra juntos este año. Tristemente es mi última clase. Vuelvo para terminar mis estudios en el seminario, pero yo espero que ustedes hayan aprendido algo de mis clases y yo aprendí mucho. Entonces, gracias por su paciencia, por su apoyo, sus preguntas y somos parte de la familia de Jesús, aunque no somos hermanos de sangre con Él. Somos parte de la familia y un día vamos a encontrarnos, que sea aquí en el mundo o en el cielo. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. A ti, Jonas, que el Señor te bendiga en tu ministerio, que llegues sin novedades a tu país. Y como bien dices tú, siendo familia en Cristo, no va a faltar oportunidad en la que nos volvamos a ver. Dios mediante. Que el Señor te bendiga, cuídate mucho y muchas gracias por las lecciones, muy educativas y nada, animarte a seguir eh, tu camino en el Señor. Eso. Gracias. Permíteme orar por nosotros una vez para cerrar la clase. Señor Dios, muchas gracias que somos parte de tu familia, que somos hijos, hijas, herederos, recipientes de todas sus bendiciones espirituales que tenemos. Ayúdanos a siempre disfrutar de esas bendiciones, aprovechar de las oportunidades que ofrecen y compartir la palabra, esa semilla tan pequeña de tu reino que ha crecido sobre todo el mundo. Ayúdanos a ser parte de ese proceso. Gracias por todos estos estudiantes. Pido tus bendiciones en todos ellos que pueden seguir creciendo, seguir estudiando
Y muchas gracias por el año que he tenido aquí. Todavía aprendí. Y bendice a todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.